Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Génesis, y esta parte a mí me gusta mucho cuando me gusta a mí leer y cuando podemos estudiar la forma en la que las personas fueron llamadas por Dios. Es muy interesante. No se recuerdan, cuando estuvimos en Isaías, vimos el capítulo 6, el llamamiento de Isaías, y es sumamente interesante cómo un hombre es llamado. Y hoy vamos a estar capítulo 12 de Génesis, viendo acerca precisamente de esto. Vamos a iniciar desde el capítulo 11, los últimos versículos, que es a partir del 27, inicia esta historia. Pero vamos a orar para comenzar. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy de poder estudiar tu palabra. Gracias, Dios, por que nos amas. Gracias porque podemos ver en tu palabra ejemplos de fe, pero también de realidad. Bendito eres. Amén. Abraham es conocido como el padre de la fe, ¿no? Es hermoso y a veces hasta cierta forma anima el hecho de saber que la Biblia no nos va a mentir ni va a glorificar a un hombre con fallas. Sigue siendo el padre de la fe, pero aún así tuvo muchísimas fallas y problemas y dificultades y pruebas. Y es donde la Biblia se vuelve muy relevante, actual, transparente con los personajes que aparecen. Vamos a empezar desde el versículo 27 del capítulo 11. Dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré. Capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abram: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Conocemos la historia de Abram. Lo que a veces pasamos por alto es esta última porción del capítulo 11, cuando describe que de alguna forma, no se nos explica cómo, no se nos dice exactamente por qué, pero Taré, que era el padre de Abram, movido por Dios, decidió salir de Ur de los Caldeos hacia la tierra prometida. Ya habían iniciado este viaje. Entonces, lo que nos puede hacer entender esta parte es que de alguna forma, vuelvo a repetir, no sabemos cómo, no se nos dice por qué, ni en qué forma, Dios movió el corazón del padre de Abram para ir a la tierra prometida. Pero no llegó. Se quedó a la mitad del camino, que es Harán. Y de hecho eso es lo que significa la palabra Harán. Significa retraso. Entonces, quiero que veas que estamos viendo el llamamiento de un hombre para servir a Dios. El llamamiento de un hombre para hacer algo importante que Dios tenía para él. Pero podemos ver que desde su padre los había llamado. Y su padre tuvo la fe suficiente para salir de Ur. Pero a mitad del camino, y exactamente Harán es la frontera, él se queda. Hay algo que sucede ahí que dice: mejor aquí me quedo. Y no prosiguen hasta llegar a la tierra prometida. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Bueno, aquí es lo que dice la última parte. 32. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Se quedó a la mitad del camino. Y quiero que, empezando a hablar acerca de llamamiento de Dios, podamos entender que salir de donde Él te ha pedido no es lo mismo a llegar a donde Él te ha pedido. Él salió y empezó con mucho ánimo,
pero algo sucedió a la mitad del camino que o se desanimó, o que pensó las cosas de una manera diferente, o que encontró comodidad en Harán y decidió no llegar hasta ese punto. Y queridos hermanos, esto es algo importante, porque muchos tenemos el ánimo, hablando acerca de nuestra salvación, gracias a Dios somos convencidos por su Espíritu Santo, salimos de la vieja vida y empezamos en este camino de la salvación. Pero muchos, y no estoy hablando de la pérdida de salvación, estamos caminando y nos acomodamos en rutinas, en actividades, incluso a veces en pecado, y no llegamos o no continuamos esa buena batalla o buena carrera que Dios nos ha puesto. Y sabes, la historia de muchos creyentes es similar a la de Taré. Hombres que dijeron, sí, yo voy a servir a Dios. Mujeres que dijeron, sí, vamos a hacer esto que Dios nos está pidiendo. Y se quedaron a la mitad del camino. Y como algunos como Taré, murieron ahí, teniendo la expectativa de hacer algo. Les he compartido muchas veces esta historia de una persona que conocí, que dijo, voy a servir a Dios cuando mis hijos, creo que decía, que salgan de la secundaria o así. Llegaron a la secundaria. Cuando salgan, porque tengo que trabajar más para que lleguen a la universidad. Salieron de la universidad. Cuando tenga el negocio propio, tiene el negocio propio. Y han pasado casi 30 años así. Y nunca ha sido suficiente como, y ahora voy a hacer esto, y ahora voy a hacer esto. Y sería triste que la historia de esta persona acabara igual. Muriendo y teniendo la expectativa solamente de algún día servir a Dios. Queridos hermanos, salir o iniciar no es lo mismo que terminar. La obediencia no es obediencia si no es completa, si no culmina aquello que Dios te ha pedido. Si obedeces en parte es desobediencia. Y aquí vemos que Taré quedó pues a la mitad del camino. Para ti, el día de hoy, algo similar a Harán, que significa retraso. Hay algo que está retrasando, deteniendo tu obediencia hacia Dios, lo que te ha pedido. Reflexiona en esto, hermano. Vamos a capítulo 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham 3 cosas. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. La primera cosa que tenemos que entender cuando estamos hablando de Abraham y del llamado, a veces tendemos a decir como que, ay, qué buena onda Abraham, dejó todo lo hermoso que tenía por servir a Dios. Y a veces así, cuando estamos dando nuestro testimonio, decimos casi, pues, le estoy haciendo el favor a Dios porque mira, tenía esto, hacía esto, iba a este lugar, pero pues servía a Dios. Y las cosas no son así. Lo que tenemos que ver es que Dios le estaba dando a Abraham una oportunidad de ver su gloria, una oportunidad de servir al Todopoderoso. Y es lo mismo contigo. A veces escucho testimonios de algunos llamados famosos que básicamente pues presumen cuánto más piadosos son que Dios, porque intercambiaron su vida de éxitos por las miserias del Evangelio, y eso es terrible. Si entendemos lo que está aquí, es que Dios le está dando una oportunidad, y te animaría que analizaras esto en tu vida. Primero dice, vete de tu tierra. ¿De cuál era tierra? Era Ur de los caldeos. Era un lugar, sí, un lugar grande, un lugar con muchos avances científicos. Era la capital del imperio sumerio. Tenían matemáticas, astronomía, tenían calendarios, tenían estos sigurats donde observaban los astros. Había muchos avances, pero al mismo tiempo era un lugar plagado por la idolatría, plagado por la inmoralidad, plagado por asesinato. Era de esas ciudades que había fundado Nimrod, con todo lo que esto incluía. Entonces era un lugar, por una parte, con avances científicos, pero desde la perspectiva espiritual, un lugar en la que iba a morir. Su espíritu no tenía ninguna esperanza de encontrar a Dios. Entonces, vete de tu tierra. No era un lugar bueno. Realmente, viéndolo en perspectiva, no era, a pesar de los avances científicos, no era un lugar bueno. Como en nuestras ciudades el día de hoy. Podemos decir, es que tenemos nuestro triple play, ¿no? Teléfono, internet y cable,
podemos tener centros comerciales, pero al mismo tiempo está plagado de robos, enfermedades, basura y por supuesto pecado, tentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vete de tu tierra. Y después le dice de tu parentela, es decir, de tu pueblo, de tu cultura, de todo aquello de lo que estás rodeado y acostumbrado. Y y bueno, ahorita ya les decía, ¿no? Esto era lo que había en Ur de los Caldeos. Era un pueblo idólatra. Era uno de los lugares que se adoraba a la luna. Entonces, Abraham o su familia posiblemente estaban involucrados también en esto. Lucas, capítulo 14, 26, dice, aquel que no aborrece, y utiliza esta palabra interesante para muchos, a padre y a madre, y viene en pos de mí, dice, no es digno de mí. Entonces, vamos a ir, ahorita regreso a este versículo, ya me adelante. Siguiente dice, y a la casa de tu padre. ¿Cuál era la casa de tu padre? Podríamos decir, bueno, Tarea era un hombre que de alguna forma habían pensado a salir de Harán, o era un buen hombre, era un hombre rico, un hombre poderoso, probablemente. Pero también Josué capítulo 24, en el versículo 2, nos dice que Tarea era un hombre idólatra. Dice, no sean como aquellos que vivían del otro lado, dice, como sus padres, como Taré, el padre de Abraham, que adoraba a ídolos extraños. Entonces, vemos que Taré era un idólatra. Era un idólatra, vivía rodeados de idolatría, esa era su cultura, y en un lugar con muchos problemas y que tarde o temprano lo encaminaría a perderse y alejarse completamente de Dios. Ahora, cuando vemos estas tres cosas, te digo, piensa en ti. Muchas personas dicen, bueno, es que a mí me gustaría servir a Dios, pero es que no conoces el lugar donde yo crecí. Abraham también creció en un lugar horrible, pero eso para Dios no fue ningún impedimento para servirle, para buscarle, para conocerle. Ur de los Caldeos probablemente no es diferente a Cautlancingo, Cholula, donde hayas nacido. No es diferente. También podrás decir, bueno, es que no conoces mi cultura. Somos una cultura depravada. También la eran los caldeos. Pero para Dios no fue un problema ese. Y sabía quién era Abraham. Conocía sus costumbres, conocía sus prácticas, conocía su cultura, cómo estaba apartada de Dios, como nuestra cultura. Nuestra cultura está llena de idolatría, de paganismo. Muchas veces, incluso en la religión institucional o tradicional, es un sincretismo entre todo eso oculto, todo eso pagano y esta forma de cristianización rara. Entonces, Dios no es ajeno a eso. Y después podrás decir, bueno, es que no conoces a mi familia. Mis padres eran los idólatras, mis padres nunca me enseñaron el camino del Señor, mis padres no me educaron, mis padres no me amaron. ¿Y eso qué? Para Dios tampoco es un problema eso. Ni tus padres, ni tu cultura, ni el lugar donde naciste, ni quién eres. Si podemos ver esto, Abraham no era como la mejor opción. Aparte de eso, sabemos, y lo dice la Escritura en el Nuevo Testamento, que a lo vil y menospreciado llamó Dios. Y eso también es verdad con Abraham. También es verdad con nosotros. Abraham no era la mejor opción, porque tenía una serie de problemas, de inconsistencias, de debilidades en su carácter, etcétera. Pero Dios podía con eso. Y si Dios puede con hombres como Abraham, puede con mujeres y con hombres como tú y yo. Ni tu pasado, ni tu cultura, ni tus padres, ni tu familia son un impedimento para que Dios pueda transformar tu vida y utilizarte para su gloria. Entonces, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que dice que te mostraré. Ahora aquí surgía un problema, porque Dios le dice, sal, ok, ¿a dónde pongo el Waze para que me lleva? Nada más camina y ahí te aviso cuando pares, ¿no? No había una dirección específica, no había una coordenada. Dios le dijo, sal de aquí y empieza a caminar, y cuando tengas que parar yo te voy a decir. Cuando tengas que dar vuelta a la derecha o a la izquierda yo te voy a decir. En el camino te voy a describir cuál es el lugar al que yo te voy a llevar. Hebreos capítulo 11, versículo 8 nos describe esto, que por la fe Abraham salió del lugar donde había nacido, y dice Hebreos, sin saber a dónde iba. Y sabes, querido hermano y hermana,
el caminar con Dios no es una imprudencia. Será una imprudencia si tú caminaras sin saber a dónde vas, sin un guía. No sé si algunos llegaron a ir, por ejemplo, a las grutas de Cacahuamilpa o de Zapotitlán, y entras y está todo oscuro, pero vas con alguien que sí sabe a dónde va y que ha estado en ese lugar, que lo ha transitado más de una vez, que conoce dónde están las bajadas, lo resbaloso, las atracciones para ver, etcétera. Entrar por tu cuenta es a veces como es una firma de muerte, pero cuando va alguien guiándote, entonces no es imprudente, es lo más sabio para hacer, y más cuando esta persona no solamente sabe, sino creó todo. Y es algo de lo que podemos ver en este mismo relato, pero en el libro de Hechos, cuando Esteban está enfrente de todos los fariseos. Esteban empieza a dar una cátedra acerca de la historia judía y empieza con eso. Dice, queridos hermanos, recuerden cómo... vamos a leerlo. Es Hechos capítulo 7. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra, ya lo vimos, de tu parentela, ya lo vimos. Y a diferencia, quiero que veas y puedas subrayar esta palabra. Y ven a la tierra que yo te mostraré. Subraya la palabra ven, a la tierra que yo te mostraré. Ahora compáralo con Génesis y dice, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. En Génesis no vemos este ven, pero en Hechos, Esteban nos explica este ven. Ahora sabemos que Dios está en todas partes, pero esto está haciendo una referencia a que Dios estaba en Canaán, esperando a Abraham. Por repetir, sabemos que Dios está en todas partes, pero lo que quería es otro de estos, se me olvidó la palabra, de estas palabras que utilizamos para describir conductas de Dios que no podemos entender. Dios está en todas partes, pero está diciendo, yo te estoy esperando en Canaán. Eso quiere decir que Dios conocía el camino, las problemáticas, las tentaciones, donde iba a ser frío, donde había baches, donde había subidas, donde había bajadas. Él estaba esperando en Canaán. Y a menos que Abraham saliera de Ur de los Caldeos y llegara a Canaán, nunca se encontraría con el Dios de la gloria. Dios se le había aparecido, Dios se le había revelado, pero Dios quería mostrarse a él poderosamente en Canaán. Y sabes, querido hermano y hermana, de la misma forma, en el camino de la obediencia, sea donde sea que Dios te esté llevando, no vas a encontrarte completamente con tu Dios y conocerlo de una manera que Él quiere revelarse, a menos que estés ahí. La obediencia es el mejor lugar para encontrarse con Dios. Y vuelvo a repetirte esto, Dios ya transitó el camino que ha marcado para ti. Él ya conoce las dificultades, y donde como Pedro te vas a hundir, vas a gritar, Dios, sálvame. Y Él no está como enojado diciendo, híjole, pues a ver a qué hora chilla este cuate, sino está dispuesto a darte la mano y alzarte nuevamente y no permitir que te hundas. Dios ha transitado tu camino, Él lo ha diseñado y Él está cuidándote y esperándote. El camino de la obediencia es el mejor lugar para encontrarse a Dios. Entonces le dice, ven a la tierra que te voy a mostrar. Ahora, le da una promesa. Y vamos a dividirla en estas partes. La primera, haré de ti una nación grande. El problema con Abraham es que era un hombre casado con una mujer estéril. Y para la época, incluso a lo mejor hace unos años todavía, unas cuantas décadas, la esterilidad estaba asociada con una maldición divina. El hombre que no podía y la mujer que no podían tener hijos estaban marcados por la deshonra y los dioses los odiaban. Entonces esta era la forma en la que la sociedad veía a Abraham, un hombre que los dioses habían maldecido. ¿Por qué? No sabemos, o ellos decían no sabemos, pero de seguro los dioses te odian porque no te dan hijos. Pero Dios le dice, a pesar de estas
debilidades que tengas, la incapacidad para dar fruto, yo haré de ti una gran nación y voy a hacer que puedas dar fruto. Y si lo ves de una manera en tu propia vida, de una manera espiritual, naturalmente, apartados de Dios, estábamos incapacitados para dar un buen fruto, un fruto espiritual. Pero cuando Él nos llama y nosotros respondemos a ese llamado, nos acercamos a Él, Él dice, hey, yo puedo hacerte llevar fruto. Juan capítulo 15, versículo 16, dice exactamente esto. Vamos a leerlo. Juan 15, 16. Describe lo siguiente: no me llamaron ustedes, no me eligieron ustedes, yo los elegí, y los elegí para que lleven fruto. Y no solamente un fruto pasajero, sino uno que permanece. Entonces, aquí vemos, le dice a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande. Voy a darte la capacidad de dar fruto. Romanos capítulo 7, en el versículo 18, dice lo siguiente: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, Pablo está describiendo una condición que podemos ver aquí en Abraham y que podemos ver en nuestra vida. Apartados de mí, que es lo que dice también Juan capítulo 15, unos cuantos versículos antes de lo que leímos, en el versículo 5, apartados de mí nada podéis hacer. Porque tienen que descubrir, como decía Pablo en Romanos, que el hacer el bien no está en nosotros. Y por más que nos esforcemos, lo único que hacemos es echar a perder más las cosas. Y sé que has estado ahí, yo he estado ahí muchas veces, echando a perder más las cosas, según yo queriendo ayudar a Dios, y Dios casi diciendo, quítate ya mejor, déjame hacer el intento, déjame hacerlo a mí. Entonces, haré de ti una nación grande. Queridos hermanos, ya vimos la primera parte. El empezar no es suficiente, hay que continuar en obediencia. En el camino de la obediencia vas a encontrar a Dios. Tercera cosa, cuando estás caminando con Dios, respondiendo a su llamado, respondiendo en obediencia, puedes dar fruto, y un fruto perdurable, algo que permanezca. Siguiente dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Eso es algo hermoso, porque cuando lo contrastamos con nuestra naturaleza, Gálatas 5:16, habla acerca de los frutos que nosotros podríamos dar por nuestra propia cuenta, que son chismes, iras, contiendas, etcétera, todos los frutos de la carne. Eso es lo que naturalmente hacemos. Pero si nosotros nos acercamos a Dios, entonces podemos experimentar el dar fruto y una vida plena en Dios. Te bendeciré, y dice, y engrandeceré tu nombre. Es decir, él no podía tener descendencia, y ahora iba a ser padre de grandes multitudes. Por cierto, el nombre Abraham, antes de que Dios le cambiara el nombre, quería decir Padre exaltado. Y era como, no sé si sarcástico o algo así, porque no podía tener hijos. ¿Qué exaltación podía tener de padre un hombre que no podía ser padre? Pero cuando se acerca a Dios le dice, te bendeciré. Y ahora los frutos que des van a ser no solamente frutos pasajeros, sino perdurables. Ahora, siguiente cosa, quiero que cheques esto. Y serás no solamente bendición para ti, sino serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldicieren, maldeciré. Entonces, le dice que no solamente Dios iba a tratar con su vida y iba a hacer cosas en él, sino lo iba a hacer una persona que pudiera, traduciéndolo al Nuevo Testamento, ser sal, ser luz, y poder tener el ministerio de la reconciliación, hablando de nosotros. Vas a poder ser bendición para los demás. Recuérdate en tus peores años de adolescencia, cuando todo lo que tocaba lo destruías. Y ahora, a lo mejor unos cuantos años después, sigues destruyendo cosas. Pero cuando estás cercano a Dios, cuando fuiste llamado de las tinieblas a su luz admirable, tienes la capacidad en Dios, porque el Espíritu de Dios mora en ti, para hacer bendición a los demás. La bendición que provee, o que proviene más bien, del Evangelio de Cristo.
la posibilidad de llevar de la mano juntamente con Cristo a una persona de la oscuridad en la que está a la luz admirable. Esto es lo que Dios puede hacer en nosotros si obedecemos y nos acercamos a Él. Y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Vas a hacer un bien para la tierra. Hebreos, no sé si recuerdas este versículo, es un versículo hermoso. Dice, después de describir todos estos hombres de fe, dice, de los cuales el mundo no era digno. El mundo no era digno de ese tipo de hombres y de ese tipo de mujeres. Pero dice, Dios los mandó para poder ser parte de su plan redentor en las diferentes ciudades y lugares donde Dios los puso. Y sabes, querido hermano y hermana, tú eres el día de hoy parte del plan redentor de Dios en esta ciudad. Cuando predicas el Evangelio, estás participando juntamente con Dios en la tarea que te ha dado para esparcir el Evangelio y para que más personas conozcan de lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Entonces, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y no se queda ahí, y va mucho más allá. Y dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es la promesa de la venida del Mesías a través de la descendencia de Abraham, el Salvador. Isaías 57, ahora déjeme si lo dejé abierto. Isaías 57, no lo dejé abierto. ¿Alguien podría ayudarme a leer Isaías 52:7? A Abraham le da esta promesa, y sabemos que a eso se refiere, claro, a la venida del Salvador, del Mesías. Pero cuando leemos esto y lo queremos aplicar a nuestra vida, podemos recordar este versículo de Isaías. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y en ese sentido, las familias de Cuautlancingo, de Cholula, de Puebla, pueden ser bendecidas a través de la predicación del Evangelio por nuestros labios. No es que algo bueno esté en nosotros, naturalmente, sino es Cristo en nosotros, bendiciendo a las personas. Entonces, quiero que veas esta hermosa promesa para Abraham y todo lo que implicaba, y que el día de hoy aquellos y aquellas que responden a la voz de Dios pueden ser partícipes también. Ahora, vemos aquí, versículo 4, y es lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 11. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No sé, y piénsalo sinceramente, ¿no? O verdaderamente, ¿tú hubieras respondido a Dios de esta forma? No lo sé. Pero Abraham dice que le creyó a Dios. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Ahora, vamos a empezar a ver algunos problemas con Abraham. Y Lot fue con él. Una de las cosas que Dios le había pedido a Abraham: ve tú, tu esposa, deja tu familia. Pero se llevó a Lot. ¿Por qué? No lo sabemos. Algunos han sugerido que al ser hijo de su hermano, él de alguna forma lo había adoptado y pensaba que de esa forma podría tener descendencia. Veía en Lot un hijo y la capacidad de poder tener descendencia para sí mismo. Puede ser. Pero el hecho es que Abraham no, o más bien dejó algo sin obedecer. Pero vamos ahorita a quedarnos con la primera parte. En una semana vamos a empezar a ver qué onda con Lot. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Entonces él creyó a Dios y salió. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ya no era un muchachón, ya no era un adolescente, pero era un hombre todavía con fuerza. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán,
y a la tierra de Canaán llegaron. Es decir, llegó a donde Dios le había pedido que fuera. Ahora, quiero que notes esto. En este camino de obediencia, no es que fuera Abraham un hombre sin temores, o no es que fuera Abraham un hombre sin dudas, o no es que Abraham fuera un hombre sin tentaciones. Pero a pesar de todo eso, creyó más en la promesa que en el peso del temor, que en el peso de la ansiedad, que en el peso de las dificultades. Y querido hermano, muchas veces estamos esperando a sentirnos completamente libres de temor, completamente libres de dudas, pero no se trata de eso la fe, sino de, a pesar de todo eso, creerle a Dios. Porque las tentaciones no van a desaparecer, las dudas no van a desaparecer, pero tienes que decidir creerle a Dios, a pesar de todo eso, porque Él no miente, porque Él ya ha transitado ese camino al que te ha pedido que vayas. ¿Recuerdas cuando veíamos hace un par de semanas en el caso de Adán, que Dios dijo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea? Entonces vio la necesidad de Adán, y después le acerca a todos los animales que les pongan nombres, para que él se diera cuenta también de esa necesidad. Pero cuando Adán se estaba dando cuenta de la necesidad, Dios ya la había satisfecho a través de Eva. O sea, él ya tenía pensado el plan. Y es lo mismo, a veces Dios permite que te des cuenta de tus necesidades, para decirte, mira, yo ya tengo la opción perfecta para ti. Solo quería que te dieras cuenta, como yo sé, de lo que necesitas. Y bueno, entonces sale y llegó a Canaán. Dios ya había transitado este camino. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Es un lugar importante que nosotros vemos en los evangelios, ¿no? El pozo de Jacob aquí se cava. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham. Por segunda ocasión Dios se revela a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y vemos algo hermoso aquí, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó ahí también un altar a Jehová. Y dice, e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Entonces, quiero que notes que nunca se dice que Abraham hiciera esto en Harán, o en Ur de los Caldeos. Pero cuando llegó a donde Dios le había pedido, adoró a Dios. Y, ¿sabes, hermano? Cuando uno está en desobediencia, cuando uno está en pecado, es difícil glorificar a Dios en tu vida. Pero cuando estás buscando caminar en obediencia, es más sencillo adorar a Dios. Es un lugar en el que podemos adorarle, buscarle y serle de alguna forma gratos. Versículo 10. Ahora, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, y le da toda una grande y hermosa promesa, ¿no? Ahora, cuando Dios te pide algo y te da una promesa, para muchos es difícil, pero de alguna forma pues dices, bueno, hay una promesa. El problema es cuando esa fe es probada. Y la verdadera fe, o más bien la verdadera prueba de Abraham, no estuvo tanto en salir, sino en lo que iba a suceder aquí. Está en el lugar donde Dios le dijo que estuviera, en el lugar de obediencia. Quiero que lo notes. No había nada de malo hasta ahí. Hubo entonces hambre en la tierra. Y tú dices, ¿qué? ¿En Canaán? ¿No que fuera ahí que lo iba a bendecir y toda esta onda? Sí, en Canaán, en donde Dios le prometió, hubo hambre. Y entonces, ¿qué es lo que hace Abraham? No regresó a Ur, porque eso hubiera sido como, pues estoy volviendo atrás. Pero ¿qué tal si me voy a Egipto? Se parece un poco a Ur, porque hay avances, hay comodidades, hay provisión. Ahora,
Un aspecto muy interesante de la tierra prometida es que tiene dos temporales de lluvias. Las lluvias como regulares y la lluvia tardía. Si no hay estos dos temporales de lluvias, la tierra se seca. En otras palabras, a diferencia de otros lugares como Egipto, que tenían dos ríos que lo regaban y que estaba garantizada la cosecha y la provisión, Canaán dependía su producción de la buena voluntad de Dios. Si Dios no quería, se secaba la tierra. Y esos son lugares difíciles para estar. Nos gustan más los lugares donde está garantizado el sustento, donde por mis propias fuerzas, donde hay como certidumbre de que nada va a pasar a nuestros ojos, porque tenemos los dos ríos, porque tenemos la cercanía, esta ubicación geográfica, etc. Pero Canaán, o para vivir en Canaán, y más en estos tiempos como de hambre, lo único que puedes hacer era confiar en Dios. Más adelante, cuando nosotros llegamos a Jeremías, nos describe cuál fue uno de los grandes pecados del pueblo de Dios. Dice, cavaron para ustedes cisternas rotas y me dejaron a mí, el Dios verdadero. Dios les había dicho, si ustedes hacen todo esto que yo les pide, no faltará lluvia, no faltará cosecha. Y ellos dijeron, híjole, hemos abandonado a Dios. Y lo más sencillo, lo lógico era, volvámonos a Dios. Pero no, ellos dijeron, mejor no nos volvemos a Dios y cavamos cisternas para acumular agua y hacer nuestra propia provisión, crear nuestra propia seguridad. Y esto fue el problema de la nación de Israel, y esto fue el problema que nosotros vemos aquí con Abraham. Querido hermano, en el camino de la obediencia Dios va a probar tu fe. Pero tienes que saber y entender que Él, cuando viene la necesidad, ya la conoce. Y veíamos en Corintios, creo que sea Corintios, si no me acuerdo si era esta semana o pasada, esta semana, que grande es Dios que no nos dejará ser probados o tentados más allá de lo que podamos soportar, y que juntamente con la prueba da la salida. Entonces Dios va a probar tu vida, y sabes, esta hambre era real, pero si Dios le dijo que estuviera ahí, Él se iba a encargar. Pero ¿qué es lo que hizo Abraham? Trató de racionalizar su desobediencia y decir frases como, pero es que tengo que pensar en mi familia, es mi primer ministerio, como me han dicho por ahí, ¿qué de mi familia tienen que comer? ¿A poco los voy a exponer? No creo que Dios quiera que haga esto. Y entonces lo que hizo Abraham, no regresó a Ur porque eso sería retroceder, pero voy a buscar mis propias formas. Un lugar que se parezca a Ur sin ser Ur. Un lugar que se parezca a algo como estar en mis fuerzas sin que sea estar en mis fuerzas. Que se vea más cristianizado, un poquito más espiritual. Y entonces se fue a Egipto. Y descendió a Egipto para cuidar de su familia. Dice, porque grande era el hambre de la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, le dijo a Sarai, su mujer, oye, he aquí ahora, conozco que eres mujer de hermoso aspecto, ¿no? Digo, ¿qué puede salir mal con tu esposa si le dices, oye, estás guapísima? O sea, ¿qué va a salir mal, no? Es una buena frase con que empezar. Que conozco que eres una mujer de hermoso aspecto. Pero cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Entonces vemos que lo que inició como cuidar su familia, en este momento ya no se vea como cuidar su familia, sino como cuidarse él. Y algo que tienes que recordar es que siempre tu pecado va a afectar a más personas. Siempre. Lo vemos en este caso. Lo vemos, por ejemplo, no sé si recuerdas esta parte cuando David hace un censo. Y Dios lo reprende y le dice, escoge cualquiera de estos dos castigos. Y muchas personas sufrieron. Nosotros podemos ver así una y otra vez repetida a lo largo de la historia, que el pecado que tú piensas, es que es mi problema, yo afronto las consecuencias. No, siempre vas a afectar a tu familia, a los que te rodean. Tu pecado mata. Y esto es algo que Abraham sintió que estaba protegiendo
pero desobedeció a Dios y buscó cumplir la obra de Dios en sus propias manos. Querido hermano, si estás en el camino de la obediencia, continúa el camino de la obediencia. Si Dios te prometió algo, si Dios estableció algo, Él lo va a cumplir. No te asustes. Ahora, vuelvo a repetir, no está diciendo que seas imprudente. Lo que está diciendo es que confíes en Él. Posiblemente, no sé, posiblemente yo le hubiera dicho, ve acá a este lugar, a tal lugar. Yo qué sé. Pero era diferente a simplemente tomar las acciones por sus propias manos. Y un error, bajar a Egipto, se sumó a otro error, a entregar a su mujer. Y así es el pecado. Uno nos lleva a otro, y ese otro a otro, y cuando nos damos cuenta ya ni podemos salir. No sabemos ni cómo llegamos a ese punto. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Y sucedió exactamente como él había previsto, ¿no? También lo vieron los príncipes de Egipto y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. No sé, imagínate qué es lo que sintió su esposa. No creo que haya estado muy contento con Abraham, ¿no? Y esto es algo más grande que bajar la tapa del baño, ¿eh? No creo que se compare con esto. Más Jehová dice, a casa de Faraón, versículo 16, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo, y aquí dice, él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Para este momento posiblemente Abraham dijo, pues sí es cierto, Dios me iba a bendecir. Qué bueno que decidí esto, porque mira, ya se está cumpliendo lo que Dios me dijo. Pero recuerda que el lugar donde Dios había prometido todo esto era en Canaán, no en Egipto. Y muchas veces nos podemos ver así, tomando nuestras propias decisiones, y porque las cosas funcionan, decimos, yo creo que Dios sí me está abriendo las puertas. Posiblemente te he contado esta historia más de una vez, pero ahí va otra vez. Hace tiempo, pues me iba a comprar una de mis primeras motos, y entonces pasé por Electra, y ahí la estaba viendo, ¿no? Y se acercó a estos señores que, no sé, te resuelven la vida, ¿no? En Electra. Y te dijeron, me dijo, ¿cuánto ganas? Yo me acuerdo que en esa época ganaba como 1,000 pesos o 800. Y me dice, no es problema, te podemos hacer me acomodó todo, no sé cómo lo hizo. Y me dice, en 2 horas te puedo dar tu moto. Y yo dije, no, de seguro es Dios que me está abriendo las puertas. No podía pagar, no tenía dinero para nada, pero yo dije, Dios me está abriendo las puertas. Fui con Ruth, le dije, oye, ¿cómo ves? Y me dijo, no, pues como tú veas. Digo, no estábamos ni casados ni nada, éramos novios. Entonces, pues yo bien aventado regreso a Electra, voy por la moto que no podía pagar, y yo bien contento, no, gracias Dios, oré porque me abriste las puertas, todo eso. Salimos, recorrimos de Electra a donde vivía, no sé, cuando más 5 kilómetros y chocamos. O sea, obvio. Porque aparte fue mi culpa, no le dijeron, oye, no te quieres subir, ella no sabía manejar motos. Me dijo, órale, yo manejo. ¿A quién se le ocurre dejar manejar a alguien que no sabe, no? El chiste es que chocamos la moto. Después ahí estaba chillando, Dios, ¿por qué? Si tú me abriste las puertas. Y yo creo que Dios me estaba viendo diciendo, yo no te abrí las puertas, yo ni siquiera te dije nada, tú de loco lo hiciste. Y es exactamente este tipo de cosas que queremos atribuirle a Dios, caminos que nosotros nos hemos labrado para nosotros mismos. ¿Recuerdas lo que dice Proverbios? Que a los ojos del hombre todo camino es como, oye, pues está bien, pero dice, pero su fin es de muerte. Por eso también dice, encomienda mejor a Jehová tu camino, pon tu esperanza en Él, confía en Él, y entonces Él hará. Él enderezará tus veredas, Él enderezará lo torcido. Entonces Abraham estaba siendo aquí bendecido, pero no por Dios. Y nosotros vamos a ver que esto no duró. ¿Qué es lo que sucedió después? Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Imagínate, si Dios hizo esto, lo pudo haber hecho desde antes. Él no tuvo por qué tener miedo. Dios hubiera herido a Faraón si se atrevían a hacerle algo. Dios hubiera provisto de todas sus necesidades en Canaán. Pero quiso tomar en sus manos una obra completamente divina. Y ese es el punto. Desde el día que entregaste tu vida al Señor Jesucristo, estás caminando un camino eterno.
en el que tus fuerzas, tu conocimiento y sabiduría son nulas, porque eres un ser humano. Por eso necesitas la guianza del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la dirección del Padre, para poder transitar un camino que Él ha labrado para ti. No lo conoces, no estás familiarizado con Él, tus fuerzas no sirven en este tipo de camino, tu lucha no es contra carne y sangre. Esto es algo espiritual, por lo tanto necesitas la guianza de Dios. Y esto es lo que experimentó Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí, toma tu mujer, tómala y vete. Entonces, ve esto. Qué irónico es cuando un incrédulo le da dirección a un hombre de Dios, al Padre de la fe, ¿no? Cuando tú, conociendo a Dios, andas en tus depresiones y los incrédulos tienen que reconvenirte a regresar al buen camino, ¿no? Pero quiero que vayamos un poquito como más profundo en esto y que podamos analizar lo siguiente. Entregó a su esposa. Dios le había dado la promesa de que iba a darle una gran nación. Por sus acciones, sabemos que Dios no puede ser estorbado, pero por sus acciones estaba poniendo en peligro a la mujer a través de la cual Dios le iba a dar la promesa. Estaba metiéndose un gol él solito. Siguiente, le dice Dios: vas a ser de bendición. ¿Y qué estaba haciendo Abraham en medio de Egipto? De maldición. Un hombre, una mujer que se apartan de Dios, ni pueden dar fruto, ni pueden ser de bendición. Y esto recuérdalo. Y antes de esto nos dice que levantó un altar e invocó al Señor. Cuando vemos en Corintios, todas estas cosas fueron escritas para nosotros, como testimonio, para que viendo lo que ellos hicieron, no lo hagamos. Ni seamos idólatras, ni seamos fornicarios. Y describe todo lo que hicieron los israelitas en el desierto. Entonces, ni puede dar fruto, ni puede ser de bendición. Dice aquí: tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham: escóltenlo para que no se vaya a regresar, acompáñenlo y a su mujer con todo lo que tenían, y lo sacaron de Egipto. Un hombre y una mujer, o una mujer, que se apartan de Dios, son un peligro. Porque se dicen cristianos, pero sus obras, su mente, su corazón, apartado de Dios, va a correr hacia el mal. Y es muy engañoso. Es lo que Jesucristo describe a los fariseos. Su problema es que piensan estar bien, que piensan ser salvos, que piensan enseñar, y ni ustedes entran, ni los que los escuchan. Doblemente muertos. Ese es el problema de apartarse a Dios para los creyentes, que pensamos que estamos bien. Apartados de mí nada podemos hacer. Eso es lo que dice Jesucristo. Queridos hermanos, termino esta palabra con lo que dice Timoteo. Timoteo, le dice Pablo a Timoteo: hijo mío, esfuérzate en el Señor y en el poder de su gracia. Necesitamos esforzarnos en el Señor, nunca en nuestras fuerzas. Cada ocasión, cada vez que hay una dificultad, regresa al trono de gracia, una y otra vez, las veces que sean necesarias. Y en Él encontrarás la fuerza, la dirección, la consolación, lo que necesites. Hebreos, siempre lo citamos: acercaos confiadamente al trono de gracia, para poder encontrar el oportuno socorro. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por esta palabra que pudimos leer el día de hoy. Te suplicamos, Padre, que a todos los que estamos aquí, Padre, que hemos sido llamados por ti, podamos obedecer en dejar y salir de aquellos lugares que tú nos has pedido, sea nuestra mente, nuestro corazón o físicos,
que no detengamos nuestros pies hasta que hayamos llegado a este lugar en el que nos has pedido. Que peleemos la buena batalla, que corramos la carrera. Padre, que podamos permanecer de esta manera cercanos a ti, porque sabemos que apartados de ti nada podemos hacer. Padre, ayúdanos a hacer luz, a hacer sal, a poder predicar las buenas nuevas y ser de bendición para el lugar que tú nos has puesto. Padre, ayúdanos. Estamos aquí. Gracias porque en tu palabra podamos ver ejemplos claros de hombres que tú usaste, pero con muchos defectos, y puede darnos esperanza de que puedes utilizar a nosotros, mujeres y hombres imperfectos, pero que bajo tu control y tu señorío pueden serte útiles, Padre. Te necesitamos. Bendito eres Dios. Amén.